¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Dicen los científicos que aproximadamente cada 7 años se produce una regeneración completa de nuestro organismo, de todo nuestro sistema celular. Y por lo tanto, pasados 7 años, podríamos decir de una manera metafórica, que dejamos de ser la misma persona que éramos hace 7 años antes. Y sean 7 años, 10, 5 o 3, cada día, en cada momento, nuestro cuerpo está haciendo multitud de procesos y nuestro propio sistema nervioso, nuestras defensas y también nuestras células tienen que trabajar y tienen que luchar por mantenernos vivos y en buena salud. Y en función de lo que hacemos, de por dónde nos movemos y cuáles son los hábitos de vida que llevamos, las personas a lo largo de nuestras vidas aceleramos o retrasamos nuestro envejecimiento. Bien, pues empieza a haber toda una ciencia y toda una investigación que va dirigida directamente a retrasar el envejecimiento, y aquí la clave para empezar se trata no de vivir más años porque sí, porque vivir más años en un estado deplorable de salud física, mental o ambas cosas no tiene ningún sentido, sino de vivir más con más calidad de vida durante un periplo más largo de tiempo. Esa sería la clave y el principio sobre el que fundamentar toda esta argumentación. La cuestión, la gran pregunta que lanzo al principio y al final del vídeo, donde voy a hablar de mi propia experiencia y de retos que yo personalmente tengo por delante, es justamente cuánto nos vamos a cuidar en los próximos 10, 15, 20 años y cuánto nos hemos cuidado hasta aquí. Si algo dicen los médicos y los investigadores biomoleculares igualmente, es que el trabajo para retrasar el envejecimiento nunca llega demasiado tarde y muchas de las cosas que han hecho daño en nuestro cuerpo se pueden revertir de una manera, si no completa, sí muy importante. Estamos hablando de aquellas personas que han comido muchísimo, que han comido muchísima grasa, que han fumado durante muchos años o han ingerido grandes dosis de alcohol u otras drogas, que es, digamos, lo más escandaloso y lo que más se sabe que hace daño a la salud. Todas esas personas, incluso aunque lleven 30, 40, 50 años de su vida haciéndolo, pueden encontrar una mejoría, según la ciencia, importante en su salud y en la calidad de vida, y en su edad biológica sí llevan unas pautas distintas de funcionamiento. Y todo esto os lo digo porque la ciencia médica y la investigación biomédica está preparando ya la primera generación de fármacos que tratan directamente aspectos de nuestras células para quitarles edad, o para decirlo de otra manera, retrasar el envejecimiento con determinados biomarcadores diana en los que ellos están trabajando. Así que la gran cuestión o la gran pregunta es qué vamos a hacer en los próximos 10-15 años hasta que estos medicamentos y tratamientos estén disponibles, si realmente tiene sentido y es interesante prolongar la vida, siempre que la vida, como digo, tenga una mínima calidad de vida. Y para eso, en los últimos tiempos, ha aparecido un personaje, en este caso una venerable anciana, una señora, que tiene un muy interesante récord, y precisamente toda esta historia pasa dentro de nuestro país, pasa en España, y de esa historia se puede aprender y conocer mucho por los dos personajes que te voy a presentar a continuación. Venga, vamos a ello. Bueno, el primer personaje que nos da pie a presentarte a esos dos de los que te he anunciado se llamaba Lucille Brandon, y era una venerable anciana igualmente también que tenía nada menos que 118 años. Y digo tenía porque lamentablemente falleció en mayo de este año 2023, según grabo el vídeo, y esta persona, esta señora que era monja además, vivía en una congregación de monjas, tenía el récord de edad de longevidad del planeta Tierra en ese momento. Era la persona más anciana del mundo. Y en segundo lugar, detrás de ella, os presento a María Brañas, una señora que se ha hecho famosa en los últimos días, en los últimos tiempos, sobre todo por un reportaje aparecido en el diario La Vanguardia, muy interesante. Una señora que vive en Santa María de Altura d'Olot, es decir, que vive en un pueblo de Gerona, vive en España, y además está siendo analizada y está tratada por otra persona, que sería el segundo personaje interesante de esta historia, que es Manel Esteller, que está considerado uno de los científicos más importantes que hay en el mundo, más reputados, según la Universidad de Stanford, en lo que se refiere al análisis del envejecimiento y al retraso, por lo tanto, y a los factores que implican que una persona vaya envejeciendo. Bueno, pues aquí tenemos estos dos personajes. Resulta bastante interesante y positivo precisamente que una persona que vive en nuestra península ibérica sea la más anciana del mundo, con nada menos que 116 años de edad. Y hasta allá que se ha ido Manel Esteller, que trabaja en la Fundación Josep Carreras contra la leucemia, para intentar adivinar o para intentar investigar de una manera no intrusiva, es decir, simplemente tomando determinadas muestras celulares de María Brañas, cuáles son los secretos para que esta persona
haya podido llegar a los 116 años de edad aquí, al lado nuestro, en nuestro vecindario. Y esto nos da pie de nuevo a hablar de cuáles son los factores o cuáles son los secretos que hacen que algunas personas lleguen a unas edades tan impresionantes y tan longevas. No es solo que la señora María Brañas haya llegado a los 116 años de edad, es que lo ha hecho con una calidad de vida impresionante. Prácticamente no tiene ninguna dolencia importante asociada a la edad que tiene, salvo dos. Una es problemas de artrosis, es decir, tiene problemas de desgaste óseo, algo que en una persona de su edad es absolutamente normal y común, y el segundo problema principal que tiene de salud es de sordera, y algo también perfectamente entendible como que tenga poca vista. Pero esta persona no tiene aparentemente ningún problema neurodegenerativo, más allá del propio acumulado por su edad y el estado asociado a esa edad. No tiene ningún problema de arteriosclerosis, que es fundamental para poder llegar a esa edad, y el corazón más o menos sano dentro de lo que son los parámetros entendibles para esta persona, e igualmente no ha padecido nunca cáncer. María Brañas, además, según la investigación de Manel Stenyer, tiene muchas personas en su entorno anteriores que llegaron a los 90 años de edad, pero nunca nadie pasó de los 100 años de edad. Y aquí tenemos algunos de los factores interesantes por los que también un médico que se dedica a la edad, pero sobre todo a pelear contra la leucemia, está investigando con ella, porque precisamente, y aunque parezca mentira y contradictorio, las células cancerígenas tienen una serie de características muy interesantes a investigar, no solamente para salvarle la vida a las personas que lo padecen, que de eso vamos a hablar también en este vídeo, sino también por el propio mecanismo de crecimiento y la propia dinámica de las células cancerígenas, ya que son células que surgen con una edad y que tienen una edad lógicamente mucho más joven que la edad de las células de la persona que aloja esa enfermedad. E igualmente también hasta cierto punto, según los técnicos, el cáncer y las células cancerígenas son inmortales en determinadas condiciones óptimas para ellas. Por lo tanto, hay un punto de encuentro entre la longevidad y también el desarrollo de las células cancerígenas que los médicos y los investigadores están estudiando e investigando, como digo, por dos vías, ya no solamente la vía de erradicar el cáncer, sino también la vía de ver cómo ese superpoder que tienen desgraciadamente las células cancerígenas para hacer daño a las personas se puede aprovechar en nuestro beneficio en el futuro para hacer que nuestras células sean mucho más duraderas e igualmente también, como digo, que puedan ayudar a prolongar la vida de las personas. Por cierto, hablando de investigaciones sobre el cáncer, cada año, según Manel Stenyer, se avanza en un 1 o un 1,5% en la resolución de cánceres que finalmente no son mortíferos, de tal manera que, según él, en la década de los 30, aproximadamente entre 7,5 y 8 cánceres detectados serán curables, eso a la vuelta de la esquina, entre comillas, dentro de aproximadamente un lustro, 10 años más o menos, lo cual es una cifra muy potente y muy interesante que demuestra hasta qué punto se está avanzando, aunque todavía queda muchísimo por trabajar contra esa lacra y contra esa enfermedad. Enfermedad, por cierto, también que tiene su pico de incidencia entre los 60 y los 65 años de edad. Entonces, uno de los motivos interesantes por los que esta ciencia de alargar la vida es potente e igualmente interesante para la salud de las personas es que por algún motivo, pasados los 65 años de edad, la incidencia del cáncer se estabiliza, se convierte en una especie de meseta, para a partir de unos 80 años de media empezar a descender claramente. Se sabe perfectamente que uno de los motivos por los que las personas de avanzada edad no tienen cáncer o pueden convivir con el cáncer muchísimos años es precisamente porque la velocidad de la regeneración celular se ralentiza enormemente y por lo tanto los cánceres tienen mucha menos capacidad para proliferar a alta velocidad y por ende hacer daño. Pero igualmente también es interesante que pasado ese pico, si llegamos con salud y llegamos con una salud, digamos, potente, una salud buena para nuestra edad, el potencial que vamos a tener las personas que dentro de 20 años tengamos 65 años para poder prolongar nuestras vidas más allá de los 80 y los 90 años de edad es muy potente. E igualmente hay que decir de nuestros hijos o de los nietos que tengamos cuando lleguen, si es que llegan, todas esas personas probablemente ya llegarán con cierta facilidad a los 100 años de edad, de la misma manera que muchas personas hoy en día ya llegan a los 90 años de edad, cuando yo era niño el muro parecía estar entre los 80 y los 85 años de edad y todo lo que pasaba de ahí ya era una edad
muy avanzada. Bueno, pues en todo esto están estudiando muchísimos científicos de todo el mundo, hay un mercado gigantesco, ya sabéis que hay también muchos gurús y muchos, entre comillas, locos del anti-aging y de distintas técnicas más o menos científicas, más o menos reconocidas por la investigación médica, por ejemplo, el doctor Manel Steyer, y esto es muy interesante, no es una persona que promocione ni que piense, según la evidencia científica que él tiene, que el ayuno intermitente es positivo para prolongar la edad. Se sabe que en ratones comer menos es un marcador que permite alargar un poco la edad. Se sabe que, por ejemplo, en lugares como en Japón y en sus islas hay la técnica, hay la costumbre ancestral de comer y no quedarse lleno, no quedarse hinchado hasta después de comer, es decir, que tienen una ingesta calórica inferior, pero según Manel Steyer esto no se puede aislar del hecho de que estas personas comen mucho más pescado azul e igualmente también que las más longevas son normalmente personas del sexo femenino que ya tienen una esperanza de vida superior a la del masculino. Pero debates aparte, en general, los investigadores más avanzados en la ciencia de alargar la vida son poco amigos de todas estas técnicas milagrosas o productos milagrosos que existen a día de hoy, no así de los que se están investigando a día de hoy, que como digo, saldrán dentro de unos 10 años más o menos. Lo cierto es que los científicos ya han conseguido investigar y descifrar al menos 12 claves moleculares y celulares que avanzan la edad, que avanzan el envejecimiento de las personas. E igualmente también está perfectamente establecido ya desde un punto de vista médico que tenemos una edad física, una edad cronológica y una edad biológica, y que nuestra edad biológica puede ser claramente superior o estar por debajo de los años que realmente llevamos sobre la faz de este planeta. Y es interesante a aquel quien pueda también pues que intente investigar en qué punto se encuentra en ese momento para tomar decisiones, puesto que, como digo, esto ya está bastante medido y es bastante preciso respecto a cuál es el estado de salud actual que tenemos las personas. La mayoría de estas personas que han podido ser investigadas y también entrevistadas dicen que no han hecho nada especial para llegar a esas edades, simple y llanamente vivir la vida. Hay una cosa súper importante que está extremadamente demostrada y que a mí me gusta creer y pensar, porque lo veo según por dónde voy atando cabos y voy leyendo, que aparece en todas partes. Lo importante que son las relaciones personales y pueda tener una red social lo más amplia posible con la que compartir vivencias, ideas y simplemente el tiempo, aunque sea en silencio, tener compañía y, en segundo lugar, muy importante también, hacer todo tipo de actividades que estamos programados en nuestro ADN para vivir en manada. Somos seres sociales, por más que la sociedad que tenemos hoy en día nos haya empujado a llevar otros estilos de vida cada vez más individualistas, ya sea por acción o por omisión. Esto es así, desgraciadamente. Y en segundo lugar también porque directamente nuestro cerebro y nuestros caminos neuronales, si siempre hacemos lo mismo y si nunca nos relacionamos con nadie ni hacemos cosas distintas, lo que estamos haciendo es evitar que nuestra sinapsis y nuestro cerebro sea capaz de generar nuevos caminos por los que mantener la actividad y mantenernos, entre comillas, despiertos y activos. No es nada extraño que muchos de las grandes eminencias médicas, científicas o intelectuales tengan unas grandísimas edades y tengan unos cerebros muy avanzados para la edad a la que tienen. Es sorprendente, ¿no?, cómo se mantienen de despiertos y activos. Bueno, pues eso es la base. En la base de eso está una actividad intensa todos los días de ejercer la cabeza. Y para mí esa es una de las claves para poder llegar a una edad muy avanzada con buena salud, que el cerebro esté funcionando perfectamente bien. Somos animales sociales por naturaleza. Nuestro cerebro nos da más longevidad si somos capaces de tener distintos caminos en nuestra vida. Esto es muy sencillo. Para explicarlo de una manera metafórica, es la diferencia entre una persona que siempre va todos los días al mismo sitio por el mismo camino durante años y años y años, y una persona que cada 2x3 cambia la ruta para intentar estimular su cerebro y conocer caminos nuevos. Pues en la vida habría que hacer algo así, según los científicos, para poder mantenernos en forma para llegar a estas edades en las que los médicos directamente sí, con pastillitas y tratamientos, van a ayudarnos a prolongar la vida. Pero es que el segundo asunto aquí muy importante es que precisamente estamos programados para ser seres sociales, pero no estamos programados para vivir tantos años. Lo que se está haciendo con la ciencia médica y con la prolongación de la edad de las personas gracias a la medicina es contra natura, porque nuestros genes y nuestro ADN todavía no se ha adaptado a unas edades tan longevas. Resultado de todo esto, pues tenemos muchísimas enfermedades como el cáncer e igualmente también el Alzheimer
que es una enfermedad absolutamente arrasadora, tanto para la persona que desgraciadamente lo padece como para toda la familia que tiene que vivir con ella y tratarla, que es una auténtica pesadilla y en algunos casos, incluso ya llegados a ciertos puntos, una desgraciadamente tortura. Bueno, pues precisamente se sabe que la alimentación y la actividad mental pueden ayudar a reducir el Alzheimer, aunque todavía no tenemos un tratamiento médico específico para reducirlo en las personas de riesgo, se está trabajando en ello. Pero no solamente eso, es que precisamente se sabe también que a nivel cerebral, que es muy importante, aunque no lo tenemos en cuenta, para las cuestiones de la longevidad, el hecho de tener unas dietas ricas en grasas, muy suculentas, hacen que esa grasa se acabe acumulando en el cerebro y provoca que sea más difícil que el cerebro funcione de una manera correcta desde el punto de vista del riego sanguíneo, haciendo precisamente que esas personas en el futuro puedan tener peor calidad de vida, precisamente porque su cerebro dejó de funcionar bien, y esa es una señal de que cosas también van a fallar en su cuerpo. Sí, tenemos una predisposición genética buena y nosotros nos hemos cuidado. Según Manel Steyer, más o menos habría que hablar de un 50-50, es decir, 50% genes, ya sabemos todos los casos de esas personas que eran súper sanas y fallecieron pronto, o que tenían unos hábitos de vida malos y fallecieron muy tarde. Hay una parte genética que sigue siendo muy importante, pero en nuestro comportamiento y el factor ambiental, por lo menos, según él, influye en un 50% en la longevidad y en la calidad de vida que vayamos a tener. Bueno, ¿y aquí qué? Al margen de esos medicamentos maravillosos seniolíticos que le llaman, que van a aparecer a partir de la década de los 30, esos tratamientos médicos y en los que muchos laboratorios están invirtiendo porque es un negocio fabuloso, que además es para algo positivo, ¿qué podemos hacer nosotros a partir de hoy para cuidarnos? Bueno, personalmente yo en mi vida he tenido muchas montañas rusas, he hecho mucho deporte y he tenido unos hábitos de vida muy malsanos. En los últimos años he estado viviendo al límite en lo que se refiere al estrés, a la falta de horas de sueño, y verdaderamente después de estar, os digo honestamente, más de un lustro viviendo así, trabajando de lunes a domingo sin parar prácticamente en más de 5 años, creo que personalmente ha llegado un momento en el que tengo que hacer un cambio de vida potente. De hecho, estoy en ello, estoy pensando cómo, estoy intentando cambiar mis hábitos. Algunos de los hábitos negativos que tenía ya los revertí y tuve la capacidad y la posibilidad de perder un montón de peso. Ahora he recuperado algo, pero bueno, estamos mejor que estábamos entonces, en mejor posición, y se trata de llegar al punto en el que estaba hace 2 o 3 años para mantenerlo. Y para eso tengo clarísimo, en mi caso, que tengo que reducir los niveles de estrés, porque a mí el estrés me provoca 2 cosas muy malas. Para empezar, me provoca que duerma poco o muy poco, cosa que además, sumado a los años, empieza a ser un problema, porque de repente te encuentras que llevas un montón de días con un sueño de 3-4 horas máximo, aunque hayas estado en la cama 6 o 7 horas. Por cierto, permitidme que han salido ahora también estudios que, bueno, es como lo de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Han descubierto la sopa de ajo, pero científicamente está aceptado ya que es mucho más importante tener un sueño reparador de 3, 4, 5 horas, un sueño de verdad prolongado, que no estar 8 horas acostado en la cama con sueños intermitentes en los que nunca llegas a tener un sueño profundo y por lo tanto un sueño reparador. Así que el mito de las 8 horas realmente es eso, un mito. Lo importante es tener un sueño reparador, que el cuerpo permita una regeneración completa y un descanso completo, y eso algunas personas lo van a conseguir con 4 o 5 horas, otras con 6 o 7 y otras con 8 o 9. Es decir, que cada persona tiene un reloj y un funcionamiento, y decir un número de horas es un poco absurdo, aunque lo mejor, lo importante y lo académico es que al menos seamos capaces de dormir 6-7 horas como mínimo. Si en lugar de 6-7 son 7-8 seguidas, sería maravilloso, ¿no? Ahí yo estoy muy lejos de conseguirlo. Y lo segundo nocivo y negativo que a mí me afecta mucho es que el estrés, la ansiedad, me provoca muchas ganas de comer. Hay personas a las que los nervios y la agitación les cierran el estómago, y hay otras a las que nos da por comer y nos convertimos en comedores compulsivos, y yo soy una de esas personas, que cuanto más nervioso está, más necesita comer y más come por ansia en lugar de por la necesidad de alimentarse. Y eso es algo que quiero tomarme muy en serio y controlar a partir de ahora, porque otros hábitos de vida, como te voy a enseñar, ya los tengo muy bien controlado e incluso los estoy mejorando. Y uno de ellos, por supuesto, es hacer ejercicio, pero no hacer ejercicio extremo, porque está más que demostrado que el ejercicio extremo también es malo para la salud y reduce drásticamente la esperanza de vida de las personas. No soy de esos que se va a poner a entrenar para hacer una maratón o para hacer un Ironman próximamente. Me conformo con mis largos paseos con mi perrita, a poder ser de como mínimo 2 horas,
y también incluso los hábitos que uno tiene cuando no está por ahí, sino simple y llanamente cuando está en casa. Así que me he buscado un sitio nuevo donde trabajar, donde hacía deporte, y ahora lo vas a entender mejor. Lo primero de todo, he sucumbido a la idea de poder trabajar de pie. Sobre esto hay muchos estudios y mucha experiencia, y lo ideal, lo perfecto, es poder tener un lugar donde puedas combinar estar sentado con estar de pie. Y con esta mesa justamente puedo conseguirlo. Es una maravilla, y combinado con una silla nueva puedo decidir en cualquier momento si estoy trabajando sentado o si me pongo de pie para revisarlo todo. Es completamente regulable en altura, los motores eléctricos son súper fáciles de utilizar, tiene además memorias para poder memorizar los puntos a la altura a la que tú quieres trabajar, y como digo, yo ahora lo que voy haciendo es combinar la altura para poder estar a mi gusto, a ratos sentado, a ratos de pie. Incluso la mesa me permite, y esto la verdad es que es una cosa con la que había fantaseado y ahora puedo hacer, colocar mi bicicleta estática para poder seguir haciendo deporte incluso mientras estoy revisando un vídeo o incluso pensando un guión o escribiendo algo. Y la verdad es que me apaño muy bien. Es una maravilla trabajar en un sitio soleado, limpio, sin nada que me moleste o me disturbe, y además con la posibilidad de poderme mover arriba o abajo en función de lo que me apetece. Además de las memorias y de poder medir la altura, tiene una toma USB y puedo convertir mi mesa de trabajo en un pequeño estudio de grabación, en un periquete para grabaciones rápidas, etcétera. Me es súper útil y súper fácil. Así que, por supuesto, sí, la higiene en el trabajo es igualmente fundamental para todos estos cambios que queremos hacer que mejoren nuestra calidad de vida. Si te interesa esta mesa, por cierto, de FlexiSpot y la silla, tienes un enlace en la descripción para que puedas saber exactamente qué modelos tienen y poder beneficiarte de descuentos ahora que estamos en la época del Black Friday. Así que, querida familia, ya lo habéis visto, esto está evolucionando mucho, está avanzando mucho, y ¿por qué no? Si uno quiere estar feliz, si uno simple y llanamente quiere estar sano, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no tomarse el tiempo para cuidarse uno lo suficiente? Que verdaderamente parece una estupidez, es algo que todos deberíamos de hacer, pero desgraciadamente en nuestro día a día no hacemos, sobre todo cuando ahora tienes el incentivo sobre tu cabeza revoloteando de que en unos años, si tienes una calidad de vida y una salud suficientemente buena, vas a poder tener ayudas externas para prolongarla y mantenerla más tiempo. Esa es la gran promesa que nos da la ciencia médica. La gran promesa que tendríamos que hacernos todos a nosotros mismos, empezando por el que os está hablando aquí, es empezar a tomarse esto en serio, más cuando uno tiene una edad y a su cuerpo le cuesta más regenerarse, y tomarse el tiempo y las decisiones que sean necesarias, pase lo que pase y caiga quien caiga, para empezar a poner en funcionamiento ese plan y no demorarlo más. Nada más, querida familia, espero que todo este viaje os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.